Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde, sábado de historia aquí en Radio Fórmula, estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, a través del 103.3 de FM, o bien en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchas ciudades del interior del país, no a todas las que yo quisiera, pero sin embargo estamos en la batalla. Pero eso sí, pueden ustedes sintonizarnos a través de internet donde quiera que se encuentren del territorio nacional o aún en el extranjero, a través de la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a sus órdenes y nos permite, repito, estar en contacto. También, por supuesto, aunque esos programas siguen siendo grabados, ustedes conocen la razón mejor que yo. Todos estamos de alguna manera en alarma, en alerta por esta condición de emergencia sanitaria en la que vivimos, pero sin embargo, ustedes pueden, por supuesto, comunicarse conmigo, cosa que agradezco infinitamente a través de mi correo electrónico, villalpandohistoriador@gmail.com, o en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, además recordándole que este programa tiene retransmisiones posteriormente y que también está en mi canal de YouTube. Pero por ahora, amigas y amigos, vamos a comenzar. Vamos a platicar en este programa y quizás también en el siguiente de un tema diferente pero muy importante. Sí, como lo anuncié, se trata de la historia de un rompecabezas. Un rompecabezas que literalmente lo es en ambos sentidos de la palabra. Primero, como este juego infantil de poder armar diversas partes para construir un todo. Pero segundo también, que ha sido un constante dolor de cabeza a lo largo de nuestra historia. El federalismo mexicano, o la manera como se ha integrado lo que conocemos como República Mexicana, como México, nuestro país, como quizá también pues los Estados Unidos mexicanos, como dice nuestra Constitución, nuestra historia territorial, nuestra historia geográfica, que va a implicar, por supuesto, mucho de conocimiento histórico, mucho de geografía, mucho, por supuesto, de política, para poder desarrollar a lo largo de este programa, y quizás, repito, el siguiente también, este concepto de cómo ha sido la integración política del territorio mexicano a través de la geografía histórico-política, por supuesto. Miren, y se debe a un acontecimiento contemporáneo que a veces es necesario referirse a ellos cuando tienen un impacto nacional por completo y que tienen además la posibilidad de ser estudiados históricamente. Seguramente todos ustedes están enterados de lo que ha sucedido en las recientes semanas con la queja que han formulado 10 o hasta 14 gobernadores de estados de la República que desean una revisión de los pactos fiscales vigentes a la fecha, de los cuales hablaremos más adelante, quejándose de que les toca muy poco del presupuesto federal, mucho menos de lo que sus propios estados aportan o tributan a la federación. Hemos visto además también las posiciones verdaderamente, si ustedes quieren, pues dramáticas y exageradas de estos gobernadores que han llamado inclusive a esta revisión fiscal, presionando al gobierno federal a través de consultas populares y amenazando inclusive hasta con salirse de la federación, salirse del pacto federal porque son estados libres y soberanos.
También ya vimos las respuestas que ha dado el presidente de la República a estos reclamos contundentes, porque no habrá un centavo más, ha dicho, y también negándose en un principio a recibirlos. No sé si en esta última semana ya hubo algún avance. Este programa lo grabo con anticipación, como ustedes bien lo saben. El tema es importante. No me importa, por supuesto, la posición política de quienes dicen que los gobernadores tienen razón, ni tampoco la de quienes dicen que el presidente tiene razón. No ese es el tema del programa y ni siquiera me meto a esos asuntos que, repito, no me importan a mí. Lo que sí me importa es poder brindar a todos ustedes, a mis amables radioescuchas de siempre, un punto de vista histórico que permita entender este problema. Que no es un problema nuevo, no es un problema de hoy en día y que, ¡oh sorpresa!, los gobernadores se están quejando y amenazan con salirse del pacto federal. No, no es un problema nuevo, es un asunto histórico profundo, de estos que son trascendentales para la historia de las naciones y que tiene, por lo menos, 500 años de existencia. Estos conflictos entre la localidad y la generalidad, entre los poderes regionales y el poder central, son historias muy, muy antiguas que, repito, al menos tienen en nuestro país medio milenio. Vayamos hoy más allá de la política y tratemos de, hurgar en el pasado mexicano, con algunos ejemplos también internacionales, para saber qué hay de fondo en este conflicto que apenas está aflorando y que puede ser decisivo. Decisivo porque, de esto depende en buena medida el que sigamos conociendo a nuestro país como hoy sabemos que es, o que cambie. Porque las naciones no son perpetuas, Esto lo platicaremos un poquito más adelante, pero recuerden ustedes que en todos estos conflictos contemporáneos, la historia aporta un punto de vista adicional. La historia, como lo he repetido varias veces, no tendría sentido si carece de contemporaneidad. Entender lo que está sucediendo hoy en día, pero a la luz de la experiencia que hemos vivido, en este caso los mexicanos, y repito, desde hace medio milenio. Por supuesto, también insisto que la historia no es para regañarla, es como fue. La historia tampoco es un campo de batalla actual para dirimir problemas del pasado. La historia es simplemente lo que es, una maestra de la vida que aporta la experiencia, el conocimiento y las maneras como antes se resolvieron, bien o mal, los problemas que curiosamente se han repetido a lo largo de nuestra historia y que hoy vuelve a aflorar. Por supuesto, este problema que estamos planteando, el de que los estados amenacen con separarse, no se había dado en los últimos 100 años, por lo menos. Pero sí fue un problema que estuvo latente, por lo menos en el México del siglo XIX, con varias y tristísimas experiencias, y que vale la pena rescatar para entender lo que había sucedido en aquel tiempo y cómo los mexicanos de entonces le dieron solución. Pero miren, déjenme plantearles además también cuál es la gravedad de la situación actual, que independientemente de nuestros problemas de índole de seguridad, de índole sanitaria por el COVID, de índole económica por este decrecimiento de los problemas de los asuntos económicos, ahora hay que agregarle esta nueva ocurrencia, por llamarla de alguna manera, de los gobernadores de lanzar esta amenaza. Seguramente habrán ustedes escuchado por ahí versiones desde hace ya algunos años de ciertos grupos que pretenden una separación de determinados estados del norte de nuestro país. Sí, es real, esto existe y si hay personas que lo piensan así y que creen que sería muy conveniente. Y les pido que vean ustedes un mapa mundi, un planisferio, y se fijen en la posición que tiene México, y particularmente la posición que tienen determinados estados de nuestra república
en la parte de arriba del paralelo número 20. El paralelo 20 es, en este caso, muy, muy importante. Marca un límite geográfico entre lo que antes también se podía conocer más o menos como donde comenzaba Aridoamérica, a diferencia de Mesoamérica, donde había más o menos culturas originarias nómadas, con diferencia de la parte inferior del paralelo 20, que eran culturas sedentarias, pero que en los últimos años, digámoslo así, los últimos 50 años, los estados de la República Mexicana que están por arriba del paralelo 20 se han caracterizado por su progreso acelerado en materia económica, y que los estados que están por abajo del paralelo 20 tienen un evidente rezago económico y social. La queja de estos gobernadores, muchos de ellos por arriba del paralelo 20, salvo uno, es que sus estados aportan más de lo que reciben, y la política del Estado mexicano desde los tiempos, que ya hablaremos de eso, del presidente José López Portillo, cuando se firmaron los convenios y pactos de coordinación fiscal, es que los estados que más aportan ayudan, coadyuvan, auxilian al desarrollo de los estados más pobres. Si se fijan en el paralelo 20, inclusive alcanza hasta Yucatán, que Yucatán es un estado próspero, que además puede integrarse perfectamente, como ya lo anunció su gobernador, a estas posiciones de los estados que están por encima, repito, del paralelo 20 en el macizo continental. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando, porque es un tema que se va a poner muy interesante, como ustedes lo van a ver en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual vamos a penetrar en tratar de brindar un punto de vista histórico o un problema contemporáneo gravísimo que tiene que ver con la integración del territorio nacional mexicano a partir de esta amenaza que han lanzado algunos gobernadores de separarse del pacto federal. Es hoy un programa de historia geográfica mexicana. No tiene nada que ver con la política contemporánea, lo vuelvo a repetir porque a mí no me interesa eso. Solamente quiero poder ofrecer, desde mi humilde perspectiva, un punto de vista histórico-geográfico, compartirlo con ustedes y que ojalá a ustedes también, por supuesto, pueda serles de utilidad. Pero antes de empezar el tema mexicano, que ya verán ustedes que es interesantísimo, como ya lo anuncié, vale la pena detenernos un poquito en un ejercicio que casi nunca hacemos de historia geográfica comparada. ¿Qué ha pasado en otros países del mundo en este mismo asunto de la integración territorial? Miren, las naciones, los países, en su conformación territorial no son perpetuos. Hoy no son lo que eran antes y seguramente con toda certeza en el futuro no serán lo que son hoy como los conocemos. Es algo muy muy sencillo de explicar, pero déjenme hacer una especie de parangón. En la geografía histórica, o con más precisión, en la geografía político-histórica, actúan dos fuerzas que bien pueden compararse o equipararse a las leyes de la física, que ustedes recuerdan seguramente, las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas. En esta materia de la formación de las naciones geográficamente hablando, influye por supuesto una fuerza centrípeta cuando hay un poder central que aglutina, avasalla, domina, controla a los diversos poderes regionales. Se crean así los estados-nación poderosos. Pero también en ocasiones en los procesos históricos hay fuerzas centrífugas, cuando los poderes regionales crecen a grado tal que intentan separarse del centro. Y esto ocurre constantemente en la historia de la humanidad. Hay momentos de poderes centrales con fuerza centrípeta
que repito, dominan todo, y hay momentos en que los poderes regionales actúan centrífugamente y se separan del centro. Vamos a hacer un ejemplo histórico muy rápido. Miren, la España actual, en un ejercicio aceleradísimo de historia comparada. La España actual como la conocemos no fue así siempre. Antes del descubrimiento de América, y con precisión, antes de la boda entre Isabel la Católica y su marido el rey Fernando el Católico, España era una serie de reinos separados entre sí. Y el territorio de la península ibérica que hoy conocemos estaba fraccionado, fragmentado, entre reinos católicos como Castilla, como Aragón, como León, como Asturias, como Navarra, con territorios dominados por los árabes, como Andalucía, y que poco a poco, por efecto de una fuerza centrípeta histórica, como fue primero el matrimonio de Isabel y Fernando, y después la expulsión de los árabes, y poco a poco la fusión de las coronas, va a dar como resultado el Imperio Español, al que habrá que añadirle, fíjense cómo creció España, habrá que añadirle los territorios americanos que le correspondieron en virtud de la historia de aquel tiempo que no vamos a platicar. Integrándose los grandes virreinatos de México, del Perú, del Río de la Plata y de la Nueva Granada a este gran imperio español que además tenía territorios en lo que hoy es Bélgica, llamados Flandes, y en lo que hoy es Nápoles y Sicilia. Sin contar también con las colonias que establecieron en el norte de África. Este es un gran imperio que así se va formando a lo largo de los siglos, a partir de finales del siglo XV y hasta que irrumpe en su historia el siglo XIX, cuando empieza la desmembración. Y el gran imperio español comienza a fraccionarse, se fragmenta. Pierde primero toda América a principios del siglo, hacia finales del siglo perderá lo último que le queda como Cuba o Filipinas, y en el siglo XX comenzará también a perder muchas de sus colonias africanas, quedándose únicamente, como está hoy en día, solamente con dos pequeñas ciudades en el norte de África, que son Ceuta y Melilla. Pero asimismo, España, como también lo saben ustedes, se fue fragmentando en lo interno. Después de la guerra civil, después de la dictadura de Franco, cuando los españoles ya entran a la época democrática con una monarquía que además establece una serie de autonomías regionales, les van devolviendo a sus antiguas circunscripciones geográfico-históricas, Castilla, Aragón, Cataluña, el País Vasco, les van devolviendo facultades, y al día de hoy, como estoy seguro que ustedes conocen, hay claros intentos, como lo fueron hacia finales del siglo XX, de separación por una parte del País Vasco, y hoy en día está más que vigente los deseos independentistas de Cataluña, que a lo mejor con el paso de los decenios vuelve a ser independiente, no lo sabemos. Pero fíjense, España, con las autonomías y con esta fragmentación, quizá vuelva a aparecer otra vez como lo era a finales del siglo XV, una serie de países independientes que, repito, por efecto de la historia se fueron uniendo, y ahora la misma historia, al parecer, los va separando. El punto es este: las naciones no son perpetuas. Miren, hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y a lo largo buena parte de este siglo XIX, se fueron dando en muchas naciones las integraciones territoriales que hoy conocemos, comenzando con la de Estados Unidos, que ustedes recordarán que eran 13 colonias diferentes, distintas, sujetas cada una a un régimen de vida jurídico y político distinto que dependían de Inglaterra, las que se van a unir para formar lo que será después los Estados Unidos de América. Ahí comenzaron los Estados Unidos, con estas 13 colonias unidas, a las cuales se fueron agregando, ya convertidos en estados libres y soberanos, pues obvio, los territorios que iba adquiriendo primero de España, como la Florida,
después de México, Texas, California, Nuevo México, Arizona, después también de Inglaterra como el Oregón y hasta de Rusia como Alaska. Todo esto ocurre a lo largo del siglo XIX cuando se va creando este país que hoy conocemos como Estados Unidos de América en su concepción geográfica y que sigue estable, indudablemente. Ahí el secreto quizá está en su manejo constitucional del federalismo, como lo vamos a platicar más adelante cuando lo hagamos la comparación con México, porque México, recuerden, copió sus instituciones. Pero en Europa también sucedió algo similar. El proceso primero de la unificación italiana, cuando la península itálica estaba dividida en el siglo XIX en varios estados. En el sur, el reino de Nápoles, al centro, los estados pontificios que dependían del Papa, hacia el norte-noreste, el reino de Piamonte y de la Cerdeña, y hacia el noroeste, el reino lombardo-véneto que dependía de Austria. Ustedes recuerdan el rey Víctor Manuel, Cavour, Garibaldi, la gran unificación italiana para constituir un solo país, Italia. Lo mismo va a pasar en Alemania también en el propio siglo XIX, que logrará su unificación total después de la guerra franco-prusiana en 1870-71, porque Alemania era una serie de reinos, 34 reinos diferentes, independientes entre sí, que se fueron uniendo. Prusia, Württemberg, Baden, Hannover, Baviera, Sajonia, y poco a poco se fueron aglutinando hasta formar la nación alemana, repito, bajo la férula que ustedes recuerdan del canciller de hierro Otto von Bismarck. Así se van construyendo los estados. Pero también los estados se van fraccionando y dividiendo. Particularmente ustedes recuerdan, a finales del siglo XX, y esto ya muchos de nosotros lo vivimos, también comenzó este resquebrajamiento de los antiguos estados unitarios, enormes, gigantescos. Recuerden la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que partiendo del imperio de los zares se convirtió en un estado territorialmente inmenso y que después de que cayó el muro de Berlín, durante los gobiernos de del presidente Gorbachev, se fue fragmentando en 15 repúblicas diferentes, independientes entre sí: Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán, Lituania, Letonia, Estonia, todos los 15 países en los cuales se dividió Ucrania, Georgia, se dividió la Unión Soviética. También se dividió, ¿se acuerdan ustedes?, Yugoslavia. Después de ser una nación única, integrada, se dividió hacia finales del siglo XX también en Macedonia, en Croacia, en Eslovenia, en también Montenegro, Serbia, Bosnia. Es decir, los países se subdividen y, por ejemplo, Escocia quiere dividirse, separarse de Inglaterra, Quebec quiere separarse del Canadá, lo cual nos indica que no hay una regla. Más bien, operan las fuerzas centrípetas y centrífugas en esto de la integración geográfica territorial de los estados. Esto es algo histórico, es una ley de la historia. Los estados se integran y se desintegran. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa. Un programa grabado, como ya lo he comentado. Seguimos todavía en esta situación de semáforos en alerta por efecto de la pandemia, pero aquí estamos como ustedes, como cada semana, hoy con un tema distinto, diferente, que responde a una inquietud que se ha planteado en nuestro tiempo, una cuestión política, por supuesto, y que se refiere a esta amenaza de algunos gobernadores de separarse con sus estados libres y soberanos del Pacto Federal, cuestión que estamos examinando naturalmente desde el punto de vista histórico. Y después de este largo prólogo que he realizado y que ustedes han tenido a bien tener la paciencia de acompañarme, vamos a entrar ya al caso mexicano, a la historia de cómo se ha integrado nuestro territorio nacional, geográficamente hablando, por supuesto, con estos ribetes políticos históricos que seguramente, espero, serán de su interés. Partamos del principio de que hay dos fuerzas, como lo he comentado,
la fuerza centrípeta de un poder central que trata de avasallar y aglutinar, y una fuerza centrífuga que trata de separarse y alejarse de ese centro. Así ha acontecido en nuestra historia. Miren, antes de 1521, es decir, antes de la conquista de México, como todos sabemos, había, y así lo narran nuestros libros de texto de manera muy simple, había un poder central, el poder mexica, el poder de los que hemos llamado aztecas. Los aztecas, los mexicas, los habitantes de Tenochtitlan, generaron efectivamente un gran poder, una fuerza centrípeta que los permitió ir avasallando, conquistando territorios. No estaban ellos solos, eran por supuesto los habitantes de Tenochtitlan, los auténticos mexicas, en su alianza con Texcoco, con Tacuba, con estas otras dos ciudades aliadas que eran Tlatelolco e Ixtapalapa, y ellos lograron extender su poderío, conquistando y derrotando a las naciones tepanecas de Azcapotzalco, a los acolhuas del sur de la Ciudad de México, a los chalcas, a los matlacincas, a los mazahuas, a los xochimilcas, a los huejotzingas, a los tlaxcaltecas, a los totonacas, a los otomís, y efectivamente expandieron su poderío conquistando a estas naciones, sometiéndolas. Geográficamente hablando, y para hablar en términos muy contemporáneos, lo que hemos conocido y llamado Imperio Azteca abarcaría evidentemente en manera geográfica lo que hoy sería el Valle de México, por supuesto, el Estado de México, el Estado de Morelos, el Estado de Puebla, el Estado de Hidalgo, el Estado de Tlaxcala, parte del Estado de Veracruz y hacia el sur el Estado de Guerrero. Esto sería, en términos geográfico-históricos, desde el punto de vista muy contemporáneo de nuestro mapa, lo que es el Imperio Azteca. La fuerza centrípeta que ellos desarrollaron para dominar este vasto territorio, que sin embargo, observen esto, no es todo el territorio de lo que hoy es nuestro país, no es todo el territorio mexicano, es esta franja central que se extiende, en términos también muy actuales, del puerto de Veracruz al puerto de Acapulco. Es esta franja territorial de océano a océano lo que dominaban los aztecas, con el límite norte en lo que hoy sería el estado de Querétaro y el límite sur en lo que hoy sería el estado de Oaxaca. No pudieron más, miren, en el sur justamente no pudieron penetrar más allá de Oaxaca porque allí los derrotaron los zapotecos y los mixtecos, naciones originarias bravas con una cultura propia desarrollada que detuvieron el avance mexica. Hacia el occidente, también lo saben ustedes seguramente, los aztecas mexicas fueron detenidos y derrotados en Michoacán, donde no pudieron entrar porque los purépechas se los impidieron. También ellos con su propia cultura muy desarrollada. Repito, el poder azteca no es de todo el territorio. Quedaron fuera de su alcance, por ejemplo, los mayas. Nunca pudieron llegar a ellos. Pero hacia el norte tampoco pudieron llegar a las naciones chichimecas. No pudieron llegar tampoco a los huastecos. Tampoco pudieron alcanzar, mucho menos a los pimes, a los tepehuanes, a los tarahumaras. En el sur, pues ni siquiera supieron de los tetzales, de los tzotziles, de los lacandones, y mucho menos llegaron a conocer a los mayos o a los yaquis que ya poblaban lo que hoy es Sonora y Sinaloa. La fuerza pues centrípeta del Imperio Azteca se ejerció en esta franja territorial, repito, que se extendería en el centro de México, de Veracruz a Acapulco, para hablar en términos muy coloquiales. Pero llegó entonces la conquista, que sí es un poder todavía mucho más fuerte en materia de integración territorial. Durante los 3 siglos de dominación española, el territorio de lo que hoy es México fue inclusive mucho mayor de lo que hoy tenemos como país.
se extendía, como lo hemos platicado en otras ocasiones, en el norte hasta las fronteras actuales de los estados norteamericanos de California con Oregon y con Washington. Incluía todo Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas, la Florida, Luisiana, y en el sur llegaba hasta la frontera actual de Costa Rica con Panamá. También dependían de la Nueva España, del virrey de la Nueva España, las islas del Mar Caribe, las mayores, como Cuba, y también, fíjense nada más hasta dónde se extendía el poder novohispano, dependían del virrey de la Nueva España, las islas Filipinas, hasta el otro lado del mundo. Para gobernar este territorio tan enorme, tan gigantesco, aquí sí con una gran fuerza centrípeta, los reyes de España, particularmente durante los primeros 2 siglos de la dominación española, cuando gobernaba ya la dinastía de los Austria o los Habsburgo, decidieron dividir lo que se llamaría el virreinato de la Nueva España en varios reinos o provincias. Atendían, de esta manera, a la población local, otorgándole a cada quien, pues, una especie de, no diría yo nacionalidad, pero sí sentido de pertenencia a una región determinada. Crearon, por ejemplo, el Reino de México, que incluía lo que hoy sería el Valle de México, pero también lo que sería Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Veracruz y hasta Oaxaca, incluyendo también, por supuesto, Guerrero, Morelos, Hidalgo. Es decir, el viejo imperio azteca, más o menos añadiéndole Oaxaca, sería el Reino de México. Esta es la primera gran división territorial que tenemos y que tendría como vecinos, por ejemplo, el Reino de la Nueva Galicia, cuya capital se estableció en Guadalajara, pero también conviviría con el Reino de Yucatán, con capital, por supuesto, en Mérida, pero también estaría dentro de esta estructura geográfica o histórica el reino, por ejemplo, de la Nueva Vizcaya, con capital en la ciudad de Durango y que incluiría el territorio de Chihuahua, pero también el reino de Nuevo León, o el reino de Nuevo Santander o Tamaulipas, o, por ejemplo, las provincias de Sonora y Sinaloa, las provincias de la California Alta y Baja, la provincia de Coahuila y Texas. Es decir, se trataba de hacer una gran división territorial que, repito, atendía fundamentalmente a la población. Donde había población sedentaria originaria, establecieron reinos. Donde habría población nómada de habitantes originarios, establecieron las provincias. Así diseñaron el mapa de la Nueva España, con una fuerza centrípeta central a cargo del virrey, que gobernaba todo el virreinato a través de esta forma de dividir geográficamente el territorio. Enorme territorio, ¿eh? Es lo que hoy es México y mucho más. Cuando hay un cambio de dinastía en España a partir del siglo XVIII, en el año 1700, que llegan los reyes Borbones, nuevamente habrá un rediseño de la geografía política en el territorio mexicano. Va a haber 3 tipos de entidades. Miren, lo que llamaron ellos provincias internas, tanto de Oriente como de Occidente, que eran los lugares más despoblados. Establecieron, por ejemplo, la provincia interna de Oriente, que hoy abarcaría lo que sería las Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas. Y establecieron las provincias de Occidente, que serían lo que hoy sería, valga la redundancia, Chihuahua, Sonora, Arizona, Nuevo México, Sinaloa. Establecieron también 3 gobiernos: el gobierno de las Californias, el gobierno de Tlaxcala y el gobierno de Nuevo México. Y por último, y esto es lo más importante porque será la base de nuestra división política actual, establecieron las intendencias,
que eran las de México, Guadalajara, Puebla, Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, Valladolid, Mérida, San Luis Potosí. Estos gobiernos territoriales más cortos, de los cuales va a surgir después la Federación Mexicana. Pero cuando comienza el siglo XIX, se van a iniciar las fuerzas centrífugas de tratar de separar. Pero de esto, amigas y amigos, de estos primeros intentos de separación del territorio mexicano, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo, con un tema inusitado, distinto a lo que hemos platicado, porque esta vez el personaje del que hablamos es México, el territorio mexicano. Estamos haciendo un intento de explicación histórica del por qué hoy algunos gobernadores han amenazado con separarse del Pacto Federal, en una historia que ya vivimos en su momento y que pues veremos en el final de hoy y en el siguiente episodio, por supuesto, pero que no es una historia olvidada, ¿eh? Está subyacente, está en el inconsciente geográfico, político, social mexicano, y que intentamos ofrecer en esta serie, pues una explicación. No una solución, por supuesto, porque la historia no da estos elementos, pero sí da las experiencias que se vivieron antaño para poder enfrentar y resolver estos problemas, estas cuestiones que son vitales. Es una cuestión que se añade a los muchos problemas que ya tenemos, pero que sin embargo ya tenemos experiencia en ella. Lo que pasa es que ninguno de nosotros la vivió. Sucedió hace muchísimo tiempo, pero pues como la historia es cíclica y los procesos históricos se repiten, sobre todo porque estas leyes de la física que hemos platicado, las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, aplicadas a las integraciones territoriales de las naciones, no se detienen. Claro, tardan años, siglos quizás, son procesos muy dilatados, pero sin embargo están presentes porque es parte de la ley de la historia. Decía yo hace un momento que a principios del siglo XIX comenzará a sentirse en lo que hoy es el territorio mexicano las fuerzas centrífugas, alejarse del centro. Vimos primero, rápidamente lo repito, como en la época prehispánica sí había un poder fuerte, el de los aztecas o mexicas, pero que no había dominado ni siquiera la mitad de lo que hoy es el territorio nacional. Después vimos que sí, hay una fuerza centrípeta que avasalla y domina, que es la dominación española a lo largo de 3 siglos, en que da unidad, coherencia a un territorio enorme, el llamado Virreinato de la Nueva España, más grande aún de lo que hoy es nuestro México. Pero a principios del siglo XIX, cuando estamos en plena guerra de independencia, y sobre todo a partir de que en España se reúnen los diputados a las Cortes de Cádiz, se ordena que de todo el imperio español se envíen diputados de las provincias, porque los constituyentes en Cádiz desean hacer una integración distinta de su monarquía. No es un poder ya absoluto el del rey, sino que desean que las distintas partes de la monarquía española se integren en un solo concepto monárquico hispánico. Y entonces le dan voz a las provincias, incluyendo, por supuesto, a las provincias mexicanas. Hay diputados de todas nuestras intendencias de entonces. Hay diputados de los gobiernos de entonces, que ya platicamos, y hay diputados de las provincias internas también. Así que van diputados mexicanos de México, Guadalajara, Puebla, Zacatecas, Oaxaca, pero también de Tlaxcala, también, por supuesto, de Coahuila, de Sonora. Van diputados integrados en diputaciones provinciales que comienzan a pensar que quizá esta integración que proponen los españoles no está tan alejada de la realidad, porque cada diputación provincial que representa
a una región diferente, se dan cuenta que cada una tiene sus propias características, tiene sus propios problemas, tiene su cantidad mayor o menor de población, su cantidad mayor o menor de territorio, tiene su poca o mucha producción económica, es decir, que todas son diferentes, a pesar de que estemos unidos por la misma lengua, por la misma religión y por las mismas instituciones. Hay diferencias. Y son estas diputaciones provinciales las que comienzan a pensar que quizá valdría la pena una nueva manera de integrarse, no de separarse, ¿eh? Todavía están pensando en integrarse. Y claro, hay un ejemplo que tienen frente a sí. Los Estados Unidos de América, que para ese momento ya llevan 30 años de estar experimentando el sistema federal. Esto es bien importante. El ejemplo de los Estados Unidos de América está presente en todos ellos, ¿eh? Se dan cuenta que los Estados Unidos lograron resolver el problema de cómo integrar a 13 colonias distintas, diferentes, que tenían inclusive formas de gobierno entre sí muy variadas, que todas tenían cierta dependencia con la corona inglesa, pero que algunas estaban formadas, fíjense, por inmigrantes perseguidos por sus ideas religiosas, otras inclusive estaban formadas por empresarios de compañías mercantiles que querían explotar, por ejemplo, tabaco. Cada una tenía su propia conformación, su propio origen, y sin embargo los norteamericanos, gracias a su constitución, y por supuesto con la intervención de personajes de primera línea, primero Benjamin Franklin, que es el primero que propone una idea de una confederación, y después ya sobre todo con Jefferson, con Adams, con Jay, con Hamilton, una serie de pensadores que lograron construir un país a base de las diferentes regiones. Un país en el cual estas nuevas regiones se llamarán estados y serán libres y soberanos, pero que se unen por un fin común. Esta es la idea que empieza a bullir en la cabeza de los mexicanos de aquel tiempo, que se va a hacer realidad cuando en 1824 se convoque al Congreso Constituyente. Y aquí viene ya nuestra historia más fuerte, más importante, en la que van a coexistir de manera inclusive hasta violenta y con guerra estas fuerzas centrípetas y centrífugas de las que hemos estado hablando. Estados libres y soberanos que constituyen una federación, y va a comenzar desde entonces los pleitos, los problemas entre los gobiernos locales o estatales y el gobierno federal. Desde ese año de 1824, cuando en el propio Congreso Constituyente comiencen los debates. Primero, déjenme decirles que ya antes de la propia Constitución, cuando se reúne el Congreso Constituyente, se expide, se vota, se aprueba lo que se llamó el Acta Constitutiva de la Federación a principios de ese año de 1824, por la cual se declara que México se va a convertir en una república democrática federal, compuesta por estados libres y soberanos que deciden unirse en un pacto federal para conformar un país que se va a llamar Estados Unidos Mexicanos. Parten, según dice uno de ellos, que va a ser un personaje determinante en estos debates, parten de un principio falso. Así lo denuncia un diputado, que es importantísimo. Nada más ni nada menos que Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando se levanta en la tribuna y les dice que eso es mentira, porque los estados no existían antes. Existían reinos y provincias o intendencias, sí, pero no estados libres y soberanos.
El ejemplo norteamericano, dice Fray Servando, no aplica, porque en Estados Unidos sí eran 13 colonias diferentes. Y aquí en la Nueva España, que se convierte ya en República Mexicana, esa preexistencia de los estados no existe. Eran reinos, provincias o intendencias, todas sujetas a un mismo poder central con las mismas instituciones, a diferencia de lo que acontecía en Estados Unidos. Quieren desunir lo que estaba unido, dice Fray Servando. Y sí, probablemente él concede, sea necesario con el paso del tiempo crear esta federación, pero ahorita no. Porque sería terrible, dañino, en un país que apenas acaba de nacer a la vida independiente, fraccionarse, fragmentarse. Fray Servando, pues, denuncia que se quiere desunir lo que estaba unido anteriormente. Esta es una denuncia muy, pero muy importante. Claro, no le hicieron caso porque la mayoría de los diputados en ese Congreso estaban afiliados a la logia yorquina, que pretendía seguir, a pie, juntillas, de rodillas, todo lo que habían hecho en los Estados Unidos. Si ustedes tienen un día la curiosidad de leer el preámbulo de la Constitución de 1824, se van a sorprender cómo nuestros diputados claramente dicen: mexicanos, si quieren ustedes ser tan felices y triunfar en la vida política y hacer esto de una gran nación, debemos imitar el ejemplo de nuestros vecinos del norte de los Estados Unidos de América, porque ellos supieron con mucha sabiduría establecer el sistema federal. Sí, dice Fray Servando, pero allí eran diferentes, distintos y se unieron. Y aquí queremos desunirnos. Pero esto, amigas y amigos, esta historia del federalismo mexicano, que es un rompecabezas, la vamos a continuar platicando, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.